Okay. Buenos, llamando. Hola Raúl, buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, Marta. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, antes que todo, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar presentes en este webinar, donde trataremos un tema de mucho interés para todas aquellas personas que trabajamos en la industria alimentaria. El tema seleccionado que trataremos el día de hoy será cómo abordar las BPF ante la presencia del COVID-19. Mi nombre es Marta Rodríguez, gerente de capacitación de la empresa Alintich. Alintich es una empresa que presta servicios de asesorías y adiestramiento a todo el personal que labora dentro de la industria alimentaria. Con la capacitación del personal, Alintich apoya en todas aquellas estrategias que son fundamentales para alcanzar la inocuidad alimentaria a todo lo largo de la cadena alimentaria. Con nosotros estará el día de hoy el profesor Raúl Martínez Valdivieso. El profesor Raúl Martínez es licenciado en Ciencias Biológicas con mención Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela, y también posee una maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor de pre- y posgrado, jubilado del ICTA de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. El profesor se dedica a su área de investigación, viene siendo específicamente la microbiología de alimentos e industrial, productos lácteos, pesqueros y vegetales, procesamiento mínimo y métodos combinados en preservación de alimentos, pasteurización y esterilización comercial, fermentación ácido-láctica, ácido-acética y alcohólica, análisis sensorial, asesoramiento en problemáticas microbiológicas, sistema de aseguramiento de la calidad e inocuidad en la industria agroalimentaria, específicamente en las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de fabricación, HACCP e ISO 22000. También tiene una amplia experiencia en los programas de interlaboratorios de microbiología de los alimentos. Con ustedes, el profesor Raúl Martínez Valdivieso. Bien, buenos días o buenas tardes nuevamente. Gracias, Marta, por la invitación. Le comento, a lo largo de unos cuantos años en la universidad, me tocó entrar en contacto con áreas muy diversas. Mi área de base, como bien lo comentó Marta, microbiología de los alimentos y microbiología industrial. De igual manera, y a lo largo del tiempo, trabajar con productos lácteos, productos pesqueros, productos vegetales, distintas técnicas para la preservación de los alimentos, desde procesamientos mínimos, métodos combinados, el proceso de pasteurización, de igual modo, esterilización comercial. No obstante, uno se da cuenta que no solamente es conocer de los problemas, es darle solución a los problemas, particularmente lo referente a inocuidad alimentaria. Y ahí entonces el enfoque en buena parte de mi tiempo en la universidad, darle soluciones a todos estos problemas a través de las distintas estrategias que se han desarrollado a lo largo del tiempo para buscar garantías de inocuidad en los alimentos, las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de fabricación, los sistemas de aseguramiento de inocuidad tipo HACCP, analizar el peligro y desarrollar los puntos de control crítico. De igual manera, todas las condiciones que deben desarrollarse en una planta abordados a través de la norma 22002-1 de 2009. Crear condiciones apropiadas en una planta para poder alcanzar la condición de garantía de inocuidad. Perfecto, profesor. Profesor, ¿podría indicarnos qué es para usted las buenas prácticas de fabricación? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de las buenas prácticas de fabricación? ¿Y cuál es su importancia dentro de la industria de los alimentos? Bien,
Buenas prácticas de fabricación, podríamos hablar entonces de un conjunto de procedimientos, condiciones, controles de tipo amplio general que se aplican en los establecimientos dedicados al procesamiento o manufactura de bienes de consumo humano y hoy en día también aplica a bienes de consumo animal. El objetivo, disminuir, reducir, algunas veces eliminar los peligros, ya sea física, química o biológica, que comprometen el alimento. En el caso de nuestra legislación, total contempló en la 36.081 de 7 de noviembre de 1996 como buenas prácticas de fabricación en la industria de los alimentos. ¿Cuántos capítulos comprende la Gaceta 36081 del año 1996? ¿Cuántos capítulos comprenden esa Gaceta de las BPF? Bien, esta norma está estructurada en 8 capítulos y tiene una totalidad de 87 artículos. Tenemos los diferentes entonces capítulos. El primero, técnicas básicas. Allí entonces están los objetivos y los alcances de esta normativa. De igual manera establece las responsabilidades. Estamos hablando de algo de obligatorio cumplimiento por parte de nuestra industria de alimentos. De igual manera aparecen vocabulario y toda una serie de elementos conceptuales. Cómo interpretar toda una serie de términos que aparecen dentro de la norma. Repito, esto es el capítulo número 1. Hay un capítulo 2 que se ocupa de edificaciones. Esto aborda desde dónde se encuentra ubicada una planta, cómo los alrededores de la planta afectan a la misma, cómo la planta afecta los alrededores. De igual manera, cómo es la infraestructura, características de piso, paredes, techo, ventana, iluminación. Entonces, todos esos requisitos que aborda el diseño y construcción abordados desde un punto de vista higiénico. De igual manera, la parte que tiene que ver con instalaciones sanitarias, el abastecimiento de agua, el manejo de los recursos y en general, pues, requisitos de ventilación, iluminación. Todo lo inherente a lo que es la edificación y su infraestructura. En un tercer capítulo se aborda lo que tiene que ver con equipos y utensilios. Allí tendríamos esos requisitos también de diseño de estos equipos, el material, su facilidad para la limpieza y desinfección, su facilidad para el mantenimiento, las especificaciones que deben reunir estos equipos y la concordancia con el proceso en el cual están participando. Por otro lado, tenemos un cuarto capítulo que aborda el personal, aspectos muy importantes, su educación, su capacitación, su formación, el cumplimiento de prácticas higiénicas, especialmente de higiene personal. De igual manera, tendríamos un capítulo que tiene que ver con requisitos higiénicos de la producción. Entonces, ¿quiénes son los insumos? ¿Qué características debe reunir? De igual manera, ¿cómo se hace esa operación de llegada de estos insumos? ¿Cómo es la operación de recepción, la limpieza de este material, el almacenamiento? Entonces, todo lo inherente a las operaciones de fabricación partiendo desde las materias primas. Luego tenemos un capítulo que habla sobre el aseguramiento de la calidad, de la higiene, de la inocuidad del producto. Entonces, una identificación de las características que debe reunir el producto, sus requisitos microbiológicos, sus requisitos químicos, qué especificaciones se presentan, todo lo inherente al registro y a documentación de toda la información que se va generando en las BPF de los programas. Es importante entonces documentación y registros. De igual manera, hay un programa de saneamiento
que se estaría abordando las operaciones de limpieza y desinfección. De igual manera, el manejo integral de plagas, el manejo de los residuos. Y finalmente, en un capítulo 8, lo inherente al almacenamiento y transporte de los alimentos. La plena identificación de las materias primas, la identificación de los productos terminados, sus áreas de almacenamiento. En general, entonces, aspectos inherentes a almacenamiento y transporte de los alimentos. Y acuérdense, el objetivo final, tratar de alcanzar garantía de inocuidad, tener las mejores condiciones para poder laborar en una planta de alimentos. Exactamente. Profesor, ahora nos gustaría que nos explicara, cierto modo, en cuanto a un tema que está muy al día, que es la presencia del COVID-19. Entonces, ¿podría indicarnos qué es el COVID-19 y cuál es su diferencia con respecto al SARS-CoV-2? Bien, lo que se señala al respecto, estamos hablando de un virus. En un sentido amplio, este pertenece al grupo de los coronavirus. Y ya de una forma específica, ¿cuál es el nombre que recibe el virus? SARS-CoV-2. ¿Y cuál es el nombre de la afección, del síndrome, de la enfermedad que produce? Esta se ha identificado como COVID-19. Ok, y otra consulta. ¿Qué necesita el COVID-19? ¿Se puede transmitir por los alimentos? ¿Se puede reproducir por los alimentos? ¿Cuáles son sus condiciones de estabilidad? ¿De qué depende sus condiciones de estabilidad? Bien, los virus para poder multiplicarse necesitan de una célula viva. Son parásitos obligatorios. Ellos por sí solos no pueden multiplicarse. Necesitan alojarse en una célula viva, ya sea una célula humana, ya sea en célula animal, en célula de planta. Hoy en día se sabe que no hay tipo de célula que no sea abordado o atacado por un virus. Entonces necesita de una célula para poder llevar a cabo su proceso de multiplicación. Lo hace a través de la síntesis independiente de las partes que lo constituyen. Por un lado, la cápsula. Por otro lado, el material genético. Y posteriormente se ensambla. No hay otra forma de vida que se multiplique de esta manera. En cuanto a condiciones, deben haber ciertas particularidades en cuanto al pH o la acidez, la temperatura, la humedad, las características de la superficie donde ha llegado el virus. Por ejemplo, podemos observar hoy en día que se indica que sobre acero inoxidable puede tener una supervivencia de hasta 72 horas. Y tome en cuenta, acero inoxidable es un material de uso muy frecuente o prácticamente obligatorio dentro de la industria de alimentos. De igual manera, sobre material plástico, puede sobrevivir 72 horas. Un día en cartón, sobre superficies de cobre, 4 horas. Entonces, la naturaleza de la superficie donde llega el virus va a marcar también su expectativa de estabilidad en el tiempo. La temperatura y la humedad también son factores que importantes a la estabilidad del virus. Este virus, la severidad de este virus depende mucho del sistema inmune, del sistema inmunológico de cada quien. Por supuesto, si el sistema inmune está debilitado, por supuesto su respuesta a la severidad de la infección va a ser muchísimo mayor. Entonces, es muy importante que evaluemos, creo yo, el estado de salud de los operarios y de todo el personal pues, que se encuentra dentro de la planta. Ya. Sí, indudablemente el estado de las condiciones inmunes de la persona afectada juega un papel muy importante. Allí entonces podríamos encontrar personas que tienen ciertas patologías de base.
Ya muchas de estas patologías de base van a afectar su respuesta inmune. Otro factor que no podemos dejar de lado es la edad. Acuérdense, los años pasan, pesan y pisan. Nuestra respuesta inmune no va a ser igual a través del tiempo. Esto nos debilita. Y así podemos observar a nivel mundial que hay un mayor número de personas de cierta edad que han sido afectadas, ya sea por la debilidad de su sistema inmune y también porque conllevan ciertas afecciones de base. Sí. En cuanto a las medidas de prevención que se deben de tomar o que debe tomar la industria, ¿cuáles serían esas medidas de prevención que debería tomar la industria para controlar el ingreso del COVID-19 a su planta? Bien, como hemos visto, acá la prevención va a jugar un papel muy importante. Es mejor prevenir que lamentar. Todas estas medidas que estamos hablando, procedimientos, controles, condiciones, llevan un sentido preventivo y muy bien vienen a la mano a la situación que estamos viviendo. Acuérdense, son medidas para prevenir peligros físicos, químicos y biológicos. Y cuando hablamos de peligros biológicos, bien podríamos estarnos refiriendo a una bacteria, a un parásito e incluye también los virus. Entonces, muchas de las medidas implícitas dentro de las BPF se amoldan perfectamente a la prevención de este tipo de afección. Y no obstante, en la situación que estamos viviendo, hay que hacer mayor énfasis en el cumplimiento de estas condiciones o procedimientos o controles que se implementen en una planta. Por ejemplo, el control del acceso de las personas, cómo es el estado de salud, el llenar una hoja médica, el que esta persona tenga conocimiento sobre la sintomatología de base que representa el COVID-19, el malestar, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, la pérdida del gusto y del olfato, trastornos gastrointestinales, que tenga conocimiento y se autoevalúe y sea realmente objetivo a la hora de dar esta información. De igual manera, juega un papel muy importante, como lo hemos visto, el distanciamiento y el uso del tapabocas. El uso del tapabocas es algo rutinario dentro de las operaciones de cualquier planta de alimentos. Tener entonces el tapabocas apropiado. De igual manera, cómo te lo vas a colocar, cómo lo vas a manipular. Entonces debes lavarte previamente las manos y desinfectarlo y manipularlo a través de las asas, de las ligas. De igual manera, cuando te lo retires, debes hacerlo a través de las ligas y lavarte nuevamente las manos. Se recomienda acá también un distanciamiento mínimo de 2 metros. Acuérdense que el factor que se ha identificado como elemento de la transmisión son las gotículas de saliva donde puede estar presente el virus. Y tenemos que evitar pues, que esto llegue a la boca, que llegue a la nariz, que llegue a los ojos. Allí también tratar de controlar el hábito de llevarnos la mano a la cara, de manipularlo la nariz, la boca, los ojos. Allí entonces juega un papel muy importante controlar estos hábitos, a la par del lavado y desinfección correcta de las manos. Allí tendríamos otro elemento que puede complementar esto, el uso de los guantes. Sí. En este caso, entonces, el COVID, el SARS-CoV-2 se transmite específicamente por las vías aéreas y tengo entendido que, según la OMS, está casi descartado que se transmita a través de la superficie. Eso es lo que se tiene hasta hoy. Sí, ha quedado en un segundo plano la vía superficie. Acuérdense, los virus en general tienen distintos mecanismos a través de los cuales se propagan. Hay virus que nos llegan a través de insectos, como por ejemplo dengue, a través de la picadura de un insecto, de un mosquito que previamente haya picado a una persona que tiene el virus.
De igual manera, hay virus que pueden seguir un patrón de diseminación fecal oral, como es el caso de la hepatitis A, donde entonces sí el manipulador puede ser el vector de la llegada a través de haber ido al baño y no haberse lavado las manos de forma correcta. Y como tú bien señalas, también hay virus que llegan vía aérea. Entonces, los canales o las vías o los mecanismos de transmisión varían entre los virus. Pero aquí estamos hablando algo de transmisión aérea. Sí. En este caso, entonces, es importante la separación de los trabajadores de una distancia mínima de 2 metros. Es importante el uso de separadores físicos entre los empleados. Es importante también reducir el número de trabajadores por turno en el área de producción. Y si es necesario, aumentar los turnos o ajustar la velocidad de la cadena de producción, ¿será? Sí, todos esos elementos que has mencionado juegan un papel muy importante. Hay que organizarse, hay que planificar. Y Entonces, tiene que haber en el caso de los comedores, profesor, ¿cuál sería su recomendación el uso de comedor? Porque se ha encontrado que uno de los medios de transmisión del COVID-19, de la enfermedad, es a través del uso de comedores. Entonces, es recomendable la reubicación de las mesas, la reubicación de los empleados, si es posible que las personas vayan al comedor por turnos o por departamento, o sea, de manera que no se encuentren todos a una misma hora en el comedor, por ejemplo. Sí, indudablemente la planificación va a jugar un papel muy importante. Hay que evitar el conglomerado de personas en un ambiente cerrado. Entonces tiene que planificarse muy bien los turnos y reducir el número de personas, acentuar el lavado de las manos, de qué forma se va a presentar y servir la comida, cuánto tiempo van a permanecer en el lugar. Entonces tiene que reducirse el número de personas y fomentar el distanciamiento entre ellos. Y de igual manera, de qué forma se va a servir la comida. Por ejemplo, esas empresas que prestan el transporte al trabajador, que van en esas unidades, que generalmente esas unidades están llenas. ¿Cuál sería su recomendación en ese transporte? Bueno, indudablemente. Puede ser un medio de contagio. Correcto. El uso del tapabocas de forma correcta, el distanciamiento entre las personas. Entonces hay que fomentar allí también esa distancia entre las personas. Entonces, indudablemente, esto tendrá que ver cómo se planifiquen los turnos de trabajo y cuántas personas deban ingresar. De igual manera, la limpieza y la desinfección periódica del vehículo, de las distintas superficies dentro de ellos, la vestimenta de las personas. Entonces, distancia, tapabocas, limpieza y desinfección dentro de las unidades de transporte. Y hay algo muy importante que usted está hablando de la parte de las vestimentas. Es importante que las personas no utilicen su uniforme de trabajo para salir o sus zapatos para salir a la calle, o venir de su casa ya vestidos o con los zapatos o con las chaquetas que van a ser ingresadas al área de producción. ¿Me escucha? Sí. Efectivamente, lo que menciona, sí, se escucha de forma perfecta. Bien, acá es importante, como tú bien lo señalas, y esto lo establece las buenas prácticas de fabricación, en el interior de la planta debe haber un lugar donde se acondicionan los operarios previo a ingresar a las áreas de producción. No es que él va a entrar al área de producción con la vestimenta que trae de la calle. No, es algo establecido en las BPF. Él debe tener un lugar donde se acondiciona, donde se higieniza el lavado de mano, la ropa que va a utilizar, el calzado que estaría utilizando. Esto ya es una pauta establecida en las BPF.
Un locker que mantenga 2 compartimentos, uno para la ropa de calle y otra para la ropa de planta. Y el operario con la ropa de planta no puede salir a la calle, no debe salir a la calle. Entonces, todas estas pautas en el manejo higiénico, en su conducta, va a jugar un papel muy importante. Y son cosas que de ordinario están establecidas en las BPF. Que ahorita cobren especial relevancia en medio de la situación que vivimos es otra cosa. Hay que hacerle énfasis, hay que hacer cumplir estas pautas. Y es muy importante también, por ejemplo, en cuanto al lavado de manos, es que si estornuda o tose o si llega en algún momento las manos a la boca o a la nariz, es importante el lavado de manos. También no ingresar celulares, joyas, aretes, reloj a la planta, sobre todo el celular, que hay gente que acostumbra a llevarse los celulares dentro del área de producción. Entonces hay que hacer mucho hincapié que ese tipo de conductas no son aceptadas dentro de la BPF. Sí, correcto. Nada de uso de accesorios personales, nada de reloj, nada de zarcillos. De igual manera, el celular debe quedar en un sitio. De igual manera, atender y ahora de forma, digamos, más detallada, el lavado de las manos. ¿Cuándo te vas a lavar las manos? Previo a ingresar al área de producción, luego de ir al baño, al manipular un químico, al manipular la basura, luego de manipular un producto crudo e ir a un producto ya procesado. O sea, son situaciones, luego de toser, de estornudar, de manipular el teclado de una computadora, de manipular el teclado de un celular. Son situaciones donde es obligatorio el lavado de las manos. Y acuérdense, no solamente es utilizar la solución hidroalcohólica, es utilizar un detergente, hacer la operación de limpieza y posteriormente la desinfección a través de un sanitizante. Sí, es importante que indicar pues que el uso del gel desinfectante no sustituye el lavado de manos. Porque hay gente que piensa que el gel, yo me pongo gel en la mano y estoy listo. No sustituye el lavado de las manos. No. Cualquier operación de limpieza debemos verlo en términos físicos, remover la suciedad visible, en términos químicos, a través de un uso de un detergente y remover las películas de grasa y proteína, que es lo que llamamos limpieza, y posteriormente el toque biológico, a través del uso de un desinfectante que estaría eliminando, destruyendo las bacterias remanentes de la operación de limpieza. Entonces, en este modo debemos conducirnos. Oye, hay algo también muy importante, profesor. Según los últimos estudios, los receptores para el SARS-CoV-2 se encuentran en su gran mayoría en las paredes intestinales. Entonces, la mayor concentración de SARS-CoV-2 está en el intestino, más que en las vías nasofaringeas. En China, por eso es que se están haciendo hisopados o tomar las muestras a nivel anal, porque allí dan resultados más precisos. Entonces, ¿qué pasaría si una persona va al baño y no, por casualidad, tiene el COVID y no se lava bien las manos? Y va y manipula, por ejemplo, una comida japonesa que son comidas crudas. ¿Qué pasaría, cree usted, que aunque dicen que no se reproduce en el alimento no es un medio de transporte? ¿Qué cree? ¿Cuál sería su opinión, pues, en cuanto a esto? Ok, en esta situación no solamente es cuidarnos del SARS-CoV-2, tenemos que cuidarnos de cualquier otro patógeno que pueda seguir una vía fecal oral. Por eso, después de ir al baño, un lavado efectivo y correcto de las manos. Hay quien plantea un doble lavado de manos, el que vas a efectuar en el baño como tal y el que vas a realizar posteriormente antes de ingresar al área de producción. Entonces, el lavado de las manos después de ir al baño es algo obligatorio que debe darse dentro de la BPF.
porque estás tratando de controlar cualquier peligro biológico. Puede ser una bacteria entérica, como el caso de una salmonela, pero podría ser también el caso de un parásito, como entamoeba histolítica, o podría ser el caso de un virus como el de la hepatitis A. Estás controlando a través del lavado de las manos la posibilidad del ingreso del patógeno al alimento que posteriormente vas a manipular. Entonces, esto es algo obligatorio dentro de las BPF, independientemente del escenario que estamos viviendo hoy en día. Lavarse las manos correctamente después de ir al baño. Y los empleados en este caso deben recibir, por ejemplo, un plan de formación e información en cuanto al COVID-19. En cuanto al plan de formación es formar al personal para reconocer los síntomas del COVID-19. Y la parte de información es a través de guías y carteles dentro del área de producción para que vayan conociendo cuáles han sido o cuáles son los nuevos cambios que hay en cuanto a esta enfermedad. Por lo menos la gente conozca qué es lo que está pasando actualmente en relación a esta enfermedad, pienso. Perfecto. Tiene que tener un conocimiento sobre la sintomatología de la enfermedad, pero de igual manera conocimiento sobre las distintas estrategias para evitar el contagio. Y allí entonces poner en práctica muchos de estos aspectos que tienen que ver con higiene personal. El baño diario, el cambio de la ropa, el lavado sistemático de las manos, el uso del tapaboca, el uso de un protector o mascarilla facial. O sea, todos estos elementos que son importantes para contrarrestar cualquier peligro biológico son particularmente válidos, aplicables a el SARS-CoV-2. Sí, entonces es importante crear guías y carteles recordatorios relacionados con el COVID-19 para que el personal esté al día en cuanto a esta información. Perfecto. Parte de la implementación de las BPF es mantener en planta una cartelera informativa. Y hoy en día debe reflejarse mucha información de estas prácticas en relación a lo que sería el control del SARS-CoV-2. Y algo que tiene que ser renovado periódicamente, claro, actualizado. Y en cuanto al control de proveedores, ¿cuál sería el control de proveedores y de visitantes a la planta? ¿Cuáles serían los pasos a seguir en este aspecto? Bien, para todo el personal que ingrese a planta, llámese el operario de línea, llámese un proveedor, llámese alguien que viene a suplir algún tipo de servicio, tiene que haber unas pautas de ingreso. Verificar su temperatura corporal, llenar esta planilla médica, el uso del tapaboca, del protector facial, la ropa descartable, el protector sobre el calzado, el cubrebotas, el cubrezapatos. Todo esto es importante y aplica al proveedor que ingresa bajo el acompañamiento de alguien de la planta. De igual manera, aplica a quien viene a suplir un determinado servicio. Sí, Entonces, esas pautas de higiene, de control, las guías de acceso, todo esto es importante. Sobre todo debe estar acompañado, no debe ser dejarse al proveedor solo por la planta, ¿no? Debe ser En ningún momento. un acompañamiento de alguien de la planta, no dejarlo solo. Sí. Forma parte también de las estrategias hoy en día de seguridad dentro de una planta. La limpieza del transporte también es sumamente importante. ¿Cuándo se hizo la limpieza del transporte? Correcto. Entonces, ¿qué condiciones viene la materia prima? ¿Dónde vino? ¿Qué características reúne el vehículo? En la parte de higiene, en la parte de desinfección, en la parte también de evitar contaminación cruzada en el interior del vehículo. ¿Es un vehículo específico para el traslado de esa materia prima o se está utilizando en la mañana para otra actividad? Entonces, uso específico del vehículo, limpieza y desinfección regular del vehículo, temperatura del vehículo, etc.
Oye, hay gente que hemos encontrado que hay vehículos de transporte y resulta que hay gente dentro de la parte de atrás de la cabina, acostado o gente que está allí con su, o sea, que la persona que va a cargar las cajas o va a cargar está en la parte de atrás del transporte. Sí, se ven muchas situaciones que realmente son incompatibles con las BPF. Sí, señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué otra cosa le podemos preguntar? Por ejemplo, en cuanto a la limpieza y saneamiento de la planta, ¿cuál sería su recomendación en cuanto al uso de los productos químicos, más recomendados para este caso del COVID-19? Porque hay gente que trata este virus como que fuera una bacteria y este virus es un virus, no una bacteria. Sí, efectivamente, algo fundamental en cualquier planta de alimento son las operaciones de limpieza y desinfección. Para yo llevar a cabo esta operación, yo tengo que conocer quién es el sucio y cuál es el tipo de microorganismo que yo deseo eliminar. Entonces, esto me va a definir las estrategias que yo voy a seguir en mis operaciones de limpieza y desinfección. ¿Cuál es el detergente o la mezcla de detergentes que voy a utilizar? ¿Quién es el desinfectante o saneador? En este sentido, podemos hablar de saneadores de amplio espectro, como en este caso hipoclorito, derivado del cloro, o los amonios cuaternarios de última generación. Estamos hablando de productos de amplio espectro de acción. No está preguntando, ¿eres una bacteria, eres un parásito o un virus? No, tienen acción bactericida, tienen acción virulicida. Entonces, allí es muy importante escoger el producto apropiado de una casa reconocida y ceñirse a las indicaciones de uso que el fabricante está estableciendo. ¿A qué concentración se va a aplicar? ¿Cuál va a ser el tiempo de contacto del producto? ¿Es necesario dejarlo sobre la superficie? ¿Amerita enjuague? Etcétera, etcétera. Ceñirse a las pautas de uso del fabricante. Como este es un virus que se transmite específicamente por el aire, específicamente por las gotitas de saliva, ¿cuál es su recomendación en cuanto a la limpieza de los ductos de ventilación? ¿Cuál debería ser la frecuencia con que se debe limpiar? ¿Cuál debería ser la frecuencia con que se deberían cambiar los filtros de estos ductos de ventilación? Eso Esto debe estar pautado en el programa de limpieza y saneamiento. Correcto. Las pautas de los programas de limpieza y desinfección que van a indicar qué se va a limpiar, cómo se va a limpiar, con qué se va a limpiar, con qué frecuencia hay que realizarlo, quién va a ser la persona responsable de ejecutar este tipo de actividades. Todo eso ya debe estar previamente enmarcado dentro de un programa. Ahora, forma parte de la rutina de las operaciones de limpieza y desinfección en el interior de una planta de alimentos. Sí. El uso, por ejemplo, de ventiladores. El uso de ventiladores que tiende mucho a acumular el sucio. Ahí la frecuencia de limpieza debe ser mucho mayor. Perfecto. Esta situación nos lleva a hay que hacer énfasis en las operaciones de limpieza y tal vez hay que reducir esos tiempos en los cuales hay que efectuarla. Hacer mayor énfasis en una limpieza y desinfección constante del ambiente de trabajo. Sí. Llámese el ducto, llámese la línea de producción, llámese los techos, llámese los pisos, etcétera. Mayor frecuencia de limpieza y desinfección. Sí, las BPF básicamente en su gran porcentaje, diría yo, del 70% se basa en la limpieza y desinfección de la planta. Sí, sí, tiene un peso realmente significativo, pero los otros elementos también son importantes. ¿Dónde me encuentro yo ubicado? ¿Cuál es mi diseño higiénico-sanitario de la planta? La secuencia lógica del proceso, la compartimentalización, la educación y formación de mi personal.
etcétera, etcétera. Todos esos elementos en su conjunto son importantes. Y son todo lo que hemos hablado el día de hoy es sumamente importante para garantizar la inocuidad de los alimentos, definitivamente. Y todo centrado en prevención. Señor. Y en este caso también, no solamente el alimento, sino el cuidado también del personal que trabaja dentro de la empresa. Entonces hay que planificar y hay que organizarse. ¿Cómo va a ser el ingreso? ¿Cómo va a ser la evaluación periódica del estado de salud de este operario? El distanciamiento en las líneas de producción. Si se está haciendo uso del comedor, ¿cómo va a ser esa rutina en esta situación? ¿Cómo se va a planificar la rotación del paso del personal por el comedor? ¿Cómo se va a servir la comida? ¿Cómo guardar el distanciamiento entre las diferentes personas? Esto indudablemente puede conllevar hasta modificación, entonces, en los horarios de producción, Sí. Y en sobre todo al los momento tiempos de producción. y al momento también de asistir al comedor es muy importante que se establezcan 2 menús, de manera que no se hagan colas. La gente o es uno o es otro, y que la gente baje por lo menos por departamento, por turno, y cada quien escoja su comida y bueno, y se ubiquen bien las mesas y tengan, si es posible, algunos separadores, porque definitivamente hemos encontrado que en gran parte hay alta contaminación o la alta tasa de infección debido al momento de ir a comer. Porque acuérdense que esa es una enfermedad sintomática. Entonces la gente piensa que no tiene el COVID y entonces comienza la interacción entre la gente en el comedor. Sí, esto es un problema, pues estaría el portador asintomático. Aquella persona que lo puede llevar no está manifestando nada, no recibe ningún tipo de tratamiento y allí es donde el distanciamiento y el uso de tapaboca es obligatorio para todos. Es un factor básico porque puede haber personas portadoras asintomáticas. Bueno, profesor, hemos ya finalizado. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir sus experiencias. ¿Tenía algo que decirnos ya para finalizar? Bien, las buenas prácticas de fabricación, como ya les comenté, es algo obligatorio, de obligatorio cumplimiento por parte de nuestra industria de alimentos. Y es algo que viene muy bien a la medida de la situación que estamos actualmente viviendo. Muchas actividades se pueden realizar a distancia. Lamentablemente, la producción de alimentos no es algo que podemos hacer a distancia. Y hay que considerar toda una serie de medidas preventivas para tratar de evitar un contagio masivo dentro de una planta de alimentos. Entonces, apegarnos y aprovechar todos estos elementos que tienen las BPF que particularmente se enmarcan como una solución de prevención frente a la solución a la situación que estamos viviendo. Sí, señor. Bueno, quería aprovechar la oportunidad de invitarlos a un curso online que estaremos dictando en cuanto a las BPF en la industria alimentaria ante la presencia del COVID-19. Este curso online tendrá una duración de 8 horas. Aquellas personas pues, que estén interesadas pueden inscribirnos a capacitación@alentich.com o a mercadeo@alentich.com o pueden comunicarse con nosotros al 0416-601-2117. En este curso, durante las 8 horas, nos estará acompañando el profesor Raúl Martínez, donde nos explicará más a fondo sobre el manejo de las DPF cómo manejar las DPF ante la presencia del COVID-19. De todas maneras, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros y espero verlo pronto. Sí. Bien, gracias a ti, Marta, por la invitación. Que pase un lindo día. Igualmente.